fortaleza para resistir. Hay un término bastante utilizado por la psicología que tiene que ver con el término resiliencia y que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de sobreponerse a una situación crítica y luego adaptarse a experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica esta palabra el término, o digamos, el significado más que nada, de volver a la normalidad. Es aquella persona que de pronto, después de una situación crítica, difícil, tiene esa capacidad de volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Pero entendemos que la vida es muy difícil y que muchas veces nos encontramos frente o en contra de la corriente, lo cual de alguna manera nos hace ver la necesidad de que nosotros podamos conocer aquellas claves que son fundamentales para sostenernos, para mantenernos fuertes y para resistir en esos embates que a veces la vida nos propone. La palabra de Dios es el consejo bíblico que nos ayuda a vencer y de alguna manera pone de manifiesto la realidad de un adversario, dice vuestro adversario el diablo, que es una realidad espiritual que va a venir una y otra vez para afectarnos o por lo menos querer debilitarnos en nuestra confianza y en nuestra relación con Dios. Así que nos da consejos precisos para poder vencer a nuestro enemigo a lo largo de nuestro caminar en la vida. Y de alguna manera también no solamente caminar, sino no fracasar, sino por el contrario, veremos. Luego voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver con la firmeza, con la estabilidad emocional y con la fortaleza. Es un poco lo que dice el apóstol Pedro al finalizar su carta, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, el versículo 11. Pero la revelación que el Espíritu Santo le da al apóstol Pedro y la experiencia vivida como discípulo y posteriormente como apóstol nos ayuda y nos permite entender lo que quiere decir, pero no solamente entenderlo, sino también la necesidad de adoptarlo a nuestra vida como algo no opcional, sino como una necesidad de cada persona que quiera en la vida mantenerse fuerte, firme, para resistir toda situación que tienda a afectar negativamente su vida. La primera de ellas, la cual escribe el apóstol Pedro, él está hablando viene hablando, digamos, acerca de varias cosas en cuanto a la tarea pastoral, cómo tratar a la iglesia, el amor que uno tiene que tener frente a ella. Pero en el versículo 6, él va a decir que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Y pensaba que esta es una condición indispensable en la vida para poder contar con su amparo, con su presencia, con el poder de Dios en la vida. Si queremos que el poder de Dios nos asista, que esa mano poderosa esté de nuestro lado y no contra de nosotros, creo que el orgullo es un obstáculo en este sentido que va a impedir que esa mano poderosa de Dios se manifieste en nuestro favor. El orgullo siempre es un obstáculo para nuestra relación con Dios, pero también lo es para nuestra relación con nuestros seres, digamos, parte de nuestra familia, con el prójimo. Siempre el orgullo es un obstáculo en las buenas relaciones entre unos y otros. El orgullo de alguna manera tiene que ver con la independencia de Dios y por eso Dios lo resiste, porque dice la Biblia que hay un fracaso inminente si nosotros no nos humillamos delante de Dios. Si uno no se humilla delante de Dios, el fracaso en la vida es inminente, en algún momento va a venir. Luego,
el apóstol va a decir de la importancia de revestirnos de esa humildad, verso 5, y digamos en el verso anterior, verso 5, le está diciendo a sus oyentes, a sus lectores, a todas las generaciones que vendrían, muchachos, amigos, familia, es importantísimo revestirse de humildad. Y saben que esta idea de revestirse tiene que ver de alguna manera con lo que sucedía con los esclavos. Los esclavos de aquel tiempo tenían que atarse, digamos, un manto o alguna tela, en la que otros supieran que ellos eran esclavos. Era un distintivo. Ahora, ¿por qué humillarnos? Bueno, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un texto, digamos, escrito por uno de los sabios más grandes que cursó este planeta, y es el rey Salomón, cuando él va a decir en el capítulo 16, verso 18, y un proverbio, dice que tras el orgullo viene el fracaso. Tras el orgullo viene el fracaso, y tras la altanería, la caída. Por eso decimos, por la palabra de Dios, que el orgullo de no cambiar esa actitud, hay un inminente fracaso, una inminente caída y obviamente una resistencia de Dios mismo. ¿Pero qué implica humillarnos? Bueno, implica muchas cosas, pero entre ellas reconocer a Dios en todos sus principios. Implica someternos a Dios, aceptar el consejo de aquel que consideramos que es el Señor y es la autoridad suprema del universo y de todo lo habido y por haber, pero también implica un sentido de humildad, una actitud frente a las personas que nos rodean. Algunos dicen, no, yo soy una persona humilde delante de Dios, pero ante las personas que lo circundan, es una persona altanera, orgullosa, y hay algunas características propias de este tipo de conductas, ¿no? Pero también implica que Dios va a intervenir en la vida de las personas, de los humildes. ¿Por qué? Porque ellos van a reconocer que realmente Dios es el Dios que merece ser honrado, que merece ser tenido en cuenta, que merece ser valorado. Uno se da cuenta, algunas características, como mencionaba recién, que en el orgullo la persona o las personas tendemos, no quiero, digamos, dejar de incluirme, porque muchas veces tenemos actitudes así, pero tenemos que cambiarlas y erradicarlas, ¿no? Con la ayuda de nuestro Dios. Y decía que el orgullo siempre se autojustifica, es proclive a ofenderse a veces por cualquier cosa, y estas personas también, o estas personas somos a veces tendientes a ser resentidos, a criticar porque de alguna manera nos creemos mejores que otros, creemos que tenemos la última palabra, creemos que siempre tenemos la razón. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esto lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 10. En el mundo en que vivimos, la verdad es que la humildad no es mirada como una virtud, sino como una debilidad de carácter. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y especialmente en este pasaje que estamos considerando, que de alguna manera la humildad es el principio de la fortaleza y la victoria de todo hijo de Dios. Mientras hay una mirada a veces de una debilidad de carácter, las cosas en Cristo, las cosas en Dios, las cosas espirituales, en ellas nos damos cuenta que la humildad es fortaleza para resistir y es victoria, porque realmente cuando nos humillamos delante de Dios, estamos poniendo todo en sus manos, y cuando nosotros ponemos las cosas en sus manos, Dios
va a poner su mano poderosa a nuestro favor y nos va a exaltar y nos va a llevar a un plano, digamos, de altitud, un plano, digamos, de exaltación por cuanto nos hemos humillado. Jesús decía, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y esta actitud hace que finalmente seamos exaltados por Dios en el momento en el cual Él lo crea necesario. No somos nosotros quienes elegimos la instancia para ser exaltados, para ser reconocidos, para ser dignificados, sino que es Dios quien sabe en el momento en que Él designa que por nuestra conducta de humildad, de humillación, podamos ser exaltados, dice, en el tiempo en que Él lo determine, lo designe. Ahora, el verso 7 dice que debemos depositar, y otra versión dice echando, y otra dice depositando en Él toda ansiedad. Creo, y bueno, y digamos, el punto es que podemos hacerlo, toda ansiedad, toda preocupación excesiva, dice, echando vuestra ansiedad o vuestra preocupación excesiva en Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, Pedro, reconoce la realidad, esta realidad de la ansiedad que los seres humanos podemos tener y muchas veces en la vida frente a cuestiones que no sabemos cómo abordarlas, que parecen superar nuestra capacidad de resolución. Pedro era consciente y seguramente a él le sucedió algo similar en los momentos que le tocó caminar por esta tierra. Pero también me llamaba la atención donde dice echando vuestra ansiedad sobre él, lo cual significa o parece tener un tono enérgico porque es, digamos, la determinación y es la decisión de echar toda esa preocupación excesiva, esa preocupación desmedida, esa ansiedad propia de este siglo XXI, digamos, es la determinación, es la decisión respecto de qué hacemos con ella, qué hacemos con esta serie de sentimientos tóxicos que quieren afectar nuestra vida, que quieren generar, digamos, como una inestabilidad emocional. ¿Qué hacemos con ella? Entonces pensaba, ¿no? O lo entregamos absolutamente todo, echando toda vuestra ansiedad, entregándole a Dios absolutamente todo eso que nos preocupa, o de alguna manera manejar nosotros lo que muchas veces es inmanejable. Y en este sentido, cuanto más queremos manejar lo inmanejable, es cuando comenzamos a sufrir consecuencias no solamente de tipo emocional, sino que afectan nuestra vida física también. Lo tercero que va a decir el apóstol Pedro es que los hijos de Dios, su pueblo, aquellos que hemos creído en Él, podamos tener la capacidad de ser prudentes, de mantenernos atentos, y utiliza una palabra que es la sobriedad, y es también el estar velando, es decir, estar despierto, ¿no? Sobriedad, prudencia, y yo recordaba, y me doy cuenta que es así, ¿no? Cuando uno duerme, pierde la capacidad de ser consciente de lo que pasa en el exterior. Es decir, cuando uno se acuesta y se duerme profundamente, ya es como que no tiene conciencia del peligro. En este sentido, el apóstol Pedro está diciendo, muchachos, amigos, familia, tengamos en cuenta de la importancia de dos cosas fundamentales. Estemos sobrios, con la capacidad de pensar, de ser racionales, de ser espirituales, de tener la mente de Jesús, y también de estar despierto dada la situación de peligro
que acecha sobre la vida de las personas. Y en este sentido de la sobriedad, de ser prudentes en la vida, pensaba acerca de la importancia de que podamos evaluar las decisiones que tomamos. La vida es una, digamos, constante de decisiones. La pregunta que me hacía es si lo que decidimos, si lo que determinamos verdaderamente glorifica a Dios. Lo que me agrada a mí, agrada a Dios. Estamos hablando en términos de sobriedad, de ser prudentes en nuestras decisiones. Lo que me agrada a mí, ¿le agrada a Dios? ¿Es congruente lo que voy a hacer con los valores y la santidad de Dios? ¿Es para edificar y ser de bendición para otros, o es sencillamente para mi propio egoísmo, para mis propios deseos? ¿Lo que voy a hacer realmente refleja el carácter de Jesús? ¿Es un testimonio que va a emitir luz en las personas? ¿Va a afectar positivamente a la sociedad? ¿Va a ayudar a otros? ¿Va a inspirar a otros a seguir el ejemplo? Como decía Jesús, cuando la gente vea en ustedes las buenas obras, va a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces esa sobriedad de tomar decisiones, de vivir congruentemente con los valores del reino. La otra pregunta que me hacía, ¿lo que estoy haciendo se ajusta a la palabra de Dios? ¿Qué propósito tiene lo que voy a hacer? Y por último, ¿cuál es la motivación fundamental que me lleva a hacer lo que voy a hacer? Son preguntas que nos dan cabalidad, que nos hacen poner, como en un equilibrio para considerar no solo lo que nosotros queremos o anhelamos, sino realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque el propósito de un hijo de Dios es poder darle a Dios la gloria de todo lo que hacemos, de cómo vivimos, de poder ser un ejemplo en la sociedad, de poder ayudar a nuestro prójimo, de ayudarlos a que a través de nuestra vida puedan creer que realmente Dios es veraz y que Jesús está viviendo en tu corazón y en mi corazón. En segundo lugar, el término velar. Velar es decir, estar atentos, estar despiertos, que no nos sorprendan los dardos de fuego que el enemigo va a enviar en contra de nosotros. El apóstol Pedro habla de vuestro adversario, el diablo. Es un enemigo, es alguien que está del otro lado, en oposición total a lo que vos querés hacer con tu vida delante de Dios. Él se opone a todo aquello que le llama a Dios. Y en este sentido, la palabra velar, de estar atentos, de estar despiertos, de que no nos sorprendan los dardos del enemigo, que no nos sorprendan esos pensamientos de incredulidad que quieren acechar contra nuestra fe, que no nos sorprendan de pronto esos fuegos del enemigo que tienen que ver muchas veces con los temores propios a veces de diagnósticos de enfermedad, de situaciones negativas, de noticias que por ahí escuchamos, dardos y flechas que el enemigo, nuestro adversario, enviará una y otra vez a nuestras mentes, y allí se cruzarán como flechas de pensamientos que querrán desequilibrarnos emocionalmente. Las señales rojas que muchas veces las tenemos que visualizar, ¿no? Entonces estamos hablando de velar, de estar despiertos para ver esas señales rojas, algunas, señales que están hablando tal vez de un retroceso, de un conformismo, de volver atrás. Hemos perdido tal vez la pasión por las cosas de Dios. Ahora hemos cambiado el buscar a Dios por otras cosas que en realidad me pueden dar una corta felicidad, un pasatiempo bueno pero momentáneo. ¿Y por qué la razón de estar sobrios? Bueno, lo dice allí el apóstol Pedro, porque su enemigo, vuestro enemigo, el adversario, que es el diablo,
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en este sentido, sabemos que Él viene a, hacernos retroceder, a afectar nuestra fe, a desanimarnos, a creer más, a cuestiones externas que lo que realmente Dios está diciendo. Y como estamos viviendo en los últimos tiempos, Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría. Y te pregunto, ¿tu amor por Jesús cómo está? ¿Cómo está mi amor por Jesús? ¿Realmente estamos ardientes en la fe? ¿Estamos buscando el fuego de Dios para nuestra vida? ¿Estamos buscando el fuego de Dios para nuestra familia? En cuarto lugar, la palabra de Dios habla de resistir, manteniéndonos firmes en la fe. La única manera de resistir al enemigo es apropiándonos de las armas que nos da la palabra de Dios. Efesios 6, allí hace, una descripción de las armas que necesitamos, como aquel soldado romano que se vestía con todo el atuendo para de alguna manera enfrentar al enemigo que venía en contra de él, o de este ejército, ¿no? Sabiendo, cuando habla de resistirlo, la necesidad de afirmarnos, de mantenernos firmes en la fe. Hebreos dice, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él se perfecciona nuestra fe, en Él se agudiza nuestra fe, en Él se alimenta nuestra fe, ¿no? Y de alguna manera el diablo querrá destruir tu fe a través del sufrimiento. A veces el sufrimiento, las pruebas, las situaciones de adversidad, es como que quieren llevarnos a, dudar de la fidelidad de Dios en torno a nosotros. En un momento difícil podés llegar a pensar, ¿qué tan fiel es Dios conmigo? ¿Qué tan bueno es Dios conmigo? ¿Qué tan presente Dios está en mi vida? Porque en este momento estoy en esta situación. Tengamos cuidado, porque muchas veces los sufrimientos, los padecimientos, situaciones de adversidad son enviadas por el mismo infierno a fin de afectar nuestra comunión, nuestra fe en un Dios verdadero, santo, bueno, que nos ama, que es compasivo, que es misericordioso. Querrá hacernos volvernos atrás a lo que nos hizo tanto mal. No te olvides dónde Dios te sacó, dónde estabas, cómo el diablo te había esclavizado, dañando tu cuerpo, afectando tu relación de matrimonio, llevándote a situaciones realmente de pelea, de violencia, de infidelidad conyugal. Pero ahora Cristo te tomó en sus brazos, te mostró el camino. Bueno, el diablo, nuestro adversario, tu adversario, va a querer de alguna manera hacerte volver a esa senda de amargura, de esclavitud, de mentira, de oscuridad. Por eso la necesidad de que nosotros resistamos al enemigo en medio del sufrimiento, en medio de los embates más difíciles que nos toque vivir. Y por último, quiero decirte con toda alegría, con la experiencia también de haber vivido tantas victorias, que viene la victoria en el nombre de Jesús. Viene la victoria en el nombre de Jesús. Cualquiera sea tu situación, sos un hijo de Dios, sos un hijo amado de Dios, sos un hijo aceptado, perdonado. Dios te da la victoria. No importa cuál sea la circunstancia reinante en este momento, pero el verso 10 de este mismo capítulo 5 de Primera de Pedro dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, entonces Dios mismo, el Dios de toda gracia, es el Dios del favor, es el Dios que nos da aun cuando no merecemos, es el Dios que no necesita de nuestros méritos porque en realidad no los tenemos,
Es el Dios que no necesita de nuestra perfección porque tampoco la tenemos, sino que el Dios de toda gracia. Es el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús y por medio de Él. Pero ¿qué sucederá? Que ese Dios te va a dar la victoria, porque ese Dios te va a restaurar. Y en este momento, pase lo que pases, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios va a restaurar tu situación, que Dios te va a hacer fuerte. Dice el apóstol Pedro, te va a restaurar, te va a hacer fuerte, te va a hacer firme y te va a hacer estable. Ese es el producto de, vivir fortalecidos y resistiendo toda obra de las tinieblas y todo lo que atente contra tu vida y tu relación con ese Dios tan grande que está en los cielos. Por último, da una salutación, un saludo, pero de gratitud y de adoración a Dios. El apóstol Pedro va a decir: a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Finalmente, Él quiere darnos fortaleza para resistir. Atendamos el consejo de Dios para que en este tiempo, aunque difícil, aunque pandémico, aunque incierto, podamos ver la mano poderosa de Dios en tanto y en cuanto podemos humillarnos, reconocerlo e incluirlo en la agenda de nuestra vida. Dios te bendiga y hasta siempre.